Ya tenemos definido nuestro concepto, ya tenemos definido cuáles van a ser los lineamientos de ese concepto que vamos a comunicar. Ya vamos a cuidar en la comunicación que sea algo que se entienda en varios lugares y vamos a cuidar en la comunicación que el diseño no muera pronto, no esté inclinado como alguna tendencia gráfica o alguna tendencia que esté de moda, y si es así, tratar de cuidar de que no sea algo que muera muy pronto y que perdure en el tiempo. Luego de tener todo esto claro, ya haber entendido el brief, ya entender cuáles son los lineamientos del proyecto, cuáles son los requisitos del proyecto, empezamos una de las fases más importantes del proyecto y del inicio del diseño, que es el boceto. Esto tiene que estar presente en todos los procesos de diseño, no importa la rama. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la cual podemos aproximarnos lo más posible al producto final. Con el boceto podemos probar las distintas formas de las cuales podemos comunicar esa idea, probar distintas vertientes, distintas composiciones, distintas versiones de esa posible idea y nosotros mismos poder garantizar cuál va a ser la aproximación más real al producto final y poder llevarlo a la producción, ya sea en digital o en físico o lo que sea que vayamos a hacer al final del proyecto o en este proceso. Aquí, por ejemplo, vemos un boceto de un Ferrari. Este proceso, tanto en el diseño industrial, de automóviles, de moda, está presente porque también es la mejor forma de poder ver cuáles son, en este caso del producto tangible, cuáles son todas sus vistas, cómo va a ser, cuáles van a ser las dimensiones, cómo se va a ver. No podemos, por ejemplo, en el caso de un automóvil, tomar los materiales, tomar como digamos las piezas y empezar a ensamblar e improvisar en el camino. El diseño no debe tener ninguna fase de improvisación en su creación y en la conceptualización y en la creación del proyecto. Tenemos que estar seguros de cuáles van a ser esos pasos y cuáles van a ser las siguientes fases del diseño para poder entender qué vamos a necesitar, cuáles van a ser los requerimientos, qué tipo de herramientas vamos a necesitar cuando ya pasemos a la otra parte. Aquí vemos cómo va teniendo el carro un poco, el auto va teniendo un poco de modificaciones. Vemos que le cambian un poco la parte del guardafangos, las llantas pues puede que tengan alguna variación, la parte de atrás, las puertas, y se discute. Eso es lo bueno del diseño, del boceto. El boceto puede aguantar todas esas ideas y puede ir como depurando esas ideas a medida que lo vayamos haciendo. ¿Cuántos bocetos hacer? ¿En qué momento para el proceso de bocetaje? En el momento que ustedes consideren que ya se sienten cómodos con la idea y que la idea está lo suficientemente concreta y sólida para poder pasar a la producción final. Aquí vemos en la fotografía de arriba cómo se está haciendo un prototipado gracias a ese boceto y cómo luego de haber aprobado un boceto, luego se aprueba un prototipo, luego se saca a producción el automóvil. Esto está presente en todos los procesos. Hagan el ejercicio. Pueden ver algún proyecto que les guste, algún logotipo que les guste, algún diseño arquitectónico de moda que les guste e investiguen. A lo mejor está por allí en internet. ¿Cómo fue ese proceso de bocetos? ¿Cómo fue ese proceso de creación? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Mucha gente tiene respaldo gráfico de eso, respaldo fotográfico de esas cosas y a lo mejor pueden llevarse una sorpresa sobre cómo fueron esos procesos. De nuevo, está presente en todas las áreas del diseño, en el diseño de producto digital, en el diseño de moda. En esta área, por ejemplo, es muy específico, es necesario que se hagan muchos bocetos para entender cómo se van a ver las interfaces, para optimizar el tiempo de producción final. Cuando ya llevamos el producto final, tenemos que tener claro todo lo que el boceto nos ha dicho previamente. ¿Qué necesitamos para hacer un buen boceto? ¿O qué necesitamos para poder empezar este proceso? Un lápiz y un papel. Hagan bocetos, dibujen, ideas sueltas. Si hay algo que no está muy definido, háganlo en otro lugar, luego ensámblenlo, tomen uno primero, ese primero desglósenlo en otras fases, hagan versiones de ideas que hayan seleccionado. Por ejemplo, conozco diseñadores que hacen más de 500 bocetos, por ejemplo, para una idea, ya sea de un póster o de un logo. Realmente el final ustedes lo definirán cuando sientan que ya está muy concreta la idea y que ya tenemos muy definido todo el proceso de comunicación. Vamos a hacer un ejercicio de bocetaje y vamos a ver cómo podemos ir soltando la mano y cómo podemos ir tomando formas que nos puedan crear una comunicación basándonos en unos conceptos y unos lineamientos previos. Hagan el ejercicio
mientras estén viendo las clases y vayan pensando, tenemos un concepto, tenemos una idea inicial, ¿qué necesitamos? Agarren una hoja, agarren un marcador, un lápiz, yo voy a tener un marcador en este caso, y empecemos a jugar con ideas sueltas. Por ejemplo, tenemos un requerimiento de un póster, de un cantante. Entonces, primero pensar cuál sería el formato, cuál puede ser el posible formato. No tiene que ser exacto, igual pueden tener alguna figura o algo que les dé como una base de formato para que sea exacto en todos los lugares y empiecen a soltar ideas. Vamos a tener un personaje, pues entonces tenemos un personaje que va a ser centrado, va a ser quien cubra como la mayor parte del formato, vamos a tener un título, pueden hacer los títulos en bloque o en líneas y quizás un footer o una parte baja donde podamos tener como alguna información un poco más precisa. Y esto puede ser fácilmente un boceto. Luego ustedes pueden ir haciendo variaciones, como les comenté, de ese mismo boceto. Tenemos la misma información abajo, quizás que no quiero que él tenga como más protagonismo, lo podemos hacer un poco más grande, quizás el título pueda abarcar una parte un poco más grande y tenemos otra composición. Y así puede ir evolucionando el boceto. ¿Cómo quieren que se vea ese personaje? ¿Qué quieren que tenga? Pues también en la fotografía, por ejemplo, se hacen bocetos. ¿Cómo va a ser la fotografía? ¿Cómo queremos que ese personaje se vea? No tienen que saber dibujar, no tienen que ser unos expertos en el dibujo, no tienen que dominar técnicas del dibujo muy grandes. Simplemente, pues, tener una aproximación de cómo se va a ver, cómo va a ser este diseño final, cómo se podría ver la fotografía, cómo se podría ver la persona, qué tipo de ropa podría tener, si va a tener algún objeto detrás, empezar a soltar esas ideas. Pueden hacer anotaciones también, pueden empezar como a crear ideas sueltas, escribir ideas sueltas, por ejemplo, queremos que tenga un traje, entonces va a tener un traje. Algo recomendable del proceso de bocetos es que traten de llegar a un boceto lo más limpio posible en la parte final. Podemos tener quizás un espacio un poco más amplio, como dijimos, un lugar donde va a ir la información. Más adelante vamos a ver cómo diagramar texto en el proceso de boceto y cómo hacer que el texto también sea parte de nuestros elementos de composición. Entonces ya sabemos que vamos a tener un título grande acá. Entonces podemos simular que va a tener las letras. Y empezamos a crear un poco más aproximado este boceto a lo que va a ser el producto final. Se pueden empezar a definir colores, se pueden empezar a definir formas, qué tipo de complementos va a tener. Por ejemplo, podemos decir que va a tener una silla detrás. Y decir que va a tener todo un fondo que va a ser oscuro. Y que ese fondo va a tener un tono. También pueden decir qué tono va a tener. Por ejemplo, puede tener un gradiente. Y quizás que vaya de azul a negro. Esto les va a ayudar mucho a cuando estén en el software que vayan a utilizar, ya sea Photoshop, Illustrator, o si van a hacer algún producto o algún ejemplo de algo físico, una escultura o una fotografía. Recuerden que el tiempo es un factor muy importante en estos procesos. No podemos improvisar muchas cosas, quizás no tengamos el tiempo que queremos, entonces el boceto nos va a garantizar poder estar tranquilos con la idea que será más efectiva y que cumple con la mejor cantidad de lineamientos posibles que nos hayan dado en el brief o en los lineamientos del proyecto inicial. Entonces, vamos a hacer más bocetos, vamos a hacer más ideas. Un dato curioso o un tip que es importante es no se queden con la primera idea. Ya tenemos como digamos el póster inicial que nos gustó o quizás la composición que nos gustó, pero veamos como otro tipo de composición, quizás algo más, algo que nos guste, algo que funcione mejor y podemos como ir probando distintas formas de hacerlo sin importar la cantidad de bocetos que hagamos.
Hicimos varias versiones, algunas versiones de lo que podría ser este póster. En este caso, como dijimos, bueno, vamos a tener como un cantante, definimos quizás alguna especie de logo o algún tipo de componente gráfico a nivel de tipografía que nos dé el nombre y pues tenemos varias versiones. Por ejemplo, hicimos una versión con una mano, quizás con una gente bailando, el de perfil y nos podemos quedar ya con algunas versiones que nos gusten. Quizás esta primera, luego podemos quedarnos con esta y quizás trabajar una de cada una y luego poder llevar a un boceto un poco más limpio estas ideas finales. Con este proceso ustedes van a tener una garantía y van a tener más tranquilidad a la hora de pasar a cualquier software de diseño. Más adelante vamos a ver cómo diagramar, cómo hacer composición, cómo tener varios puntos del diseño un poco más claros para poder crear nuestro boceto y que sea un poco más efectivo y que sea un poco más aproximado al producto final. En el siguiente video vamos a ver cómo empezar a tener en cuenta los elementos visuales que vamos a usar. Si en este boceto dijimos que va a haber un hombre, ¿qué va a ser? ¿Va a ser una fotografía? ¿Va a ser una ilustración? ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta a la hora de componer nuestro diseño?